tarde. Nosotros damos la bienvenida al Viernes de Inclusión con David Vázquez, que tendrá ocasión de ser en un momento. Está con nosotros Danilza Peña Medina, nuestra compañera de todos los días, salvo los lunes, y salvo ayer, y Salvador. Hoy nosotros tenemos muchos picaditos, David, respecto a situaciones que se vienen dando en el acontecer nacional e internacional. Quiero abordar de introito así una situación que se dio en Santiago de los Caballeros, en la provincia de Santiago de los Caballeros. Hace un ratito los medios de comunicación apenas empiezan a reseñar que al ex director de Comunidad Digna, el ciudadano abogado Juan Maldonado Castro, imputado en el denominado caso Falcón, que había obtenido su libertad recientemente por una variación que le hiciera un juez no vidente. David, justamente hoy, Job García, le hizo una variación de la medida de coerción. Pues hoy la Corte de Apelación, ante un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, varió la medida de coerción nueva vez y lo destinó a la cárcel, el Pinito de la Vega. Y yo solamente quiero decir lo asqueante que es el comportamiento de la Corte de Apelación de Santiago. Esa señora que preside la Corte de Apelación de Santiago, Francisca Gabriela García, cuya hermana era mi amiga, fue jueza por mucho tiempo en Boca Chica, Marixa García, a quien yo honro. Lamentablemente Marixa García murió durante la pandemia del COVID. Fue una de esas estadísticas nefastas que nos dejó esa enfermedad, y yo le rendía pleitesía a la amistad que me unía a ella, mi admiración inconmensurable, donde quiera que se encuentre, y mi aprecio y cariño para la tristemente partida Marixa García. Pero Gabriela García, su hermana, que es presidenta de la Corte Penal de Santiago de los Caballeros, puede ser lo que sea, puede tener hasta 80 maestrías, pero jueza no es. Jueza no es. Esa persona es una quinta columna del Ministerio Público. Ella, incluso las formas no la guardan, no saben guardar las formas. Porque recientemente yo estuve en ese caso Falcón, o estoy como defensa de un imputado, y en una ocasión alguien recusó a una jueza que conocía la medida de coerción, pero que era una medida de coerción como todo lo que pasa en Santiago, que todo el mundo sabía cuál era la situación porque había una jueza preseleccionada para que diera una decisión. Ahí eso no era una medida de coerción, eso era simplemente que alguien homologara un pedimento que se hacía, y así ocurrió, pero esa jueza fue recusada, señores, y en menos de un día esa Corte de Apelación preparó todo para devolver la recusación rechazada. Cuando recusa a alguien que no es el Ministerio Público, se toman su tiempo, pero por la presteza. Y eso es asqueante. Yo lo estoy diciendo con mucho dolor, porque lo que aquí, a mí no me importa la imputación que sea. El debido proceso no es debido proceso en función de la gravedad de los procesos. El debido proceso es el debido proceso. El debido proceso es para todos los procesos. Es lo debido, según lo que dice la norma. Y yo, honestamente, quiero repudiar este tipo de comportamiento. Si a los jueces, cuando ellos son garantistas y afectan los intereses de un país extranjero, les retiran la visa como forma de repudio, pues lo único que le queda a un abogado es repudiar de forma oral cuando tiene que manifestar el descontento porque no hay garantías de derecho. En este país, señores, actualmente, mire, con un Ministerio Público legitimado por la sociedad, ciertamente está legitimado por la sociedad, pero no por la realidad, no por el acontecer jurídico, no de abrigo al debido proceso de ley, no con abrigo a la constitucionalización procesal, no, está legitimada por el desconocimiento abismal que tiene la ciudadanía de lo que es el debido proceso y de lo que eso le significa, de qué valor tiene eso para sí, para ellos, porque la gente no entiende
el valor del debido proceso, porque eso no se come. El debido proceso no te lo sirven en un plato, no es pan. Es un intangible. Pero ese intangible es más importante incluso que el alimento para el desarrollo de una sociedad y para el ejercicio de las garantías de derechos de un ciudadano. Pero eso no se entiende, no se conoce, porque desde el esfuerzo que hiciera en la Cámara de Diputados, quien fuera el presidente de la Cámara de Diputados, el ahora candidato a la presidencia, Abel Martínez, que se intentó llevar a las escuelas la constitución infantil para que los niños conocieran sus derechos, pero que eso no le conviene a nadie, porque a nadie le conviene que la gente sepa cuáles son sus derechos. Y desde el poder no se ejerce eso, no se enseña eso. Como tampoco a nadie le conviene, que decía yo, el conocimiento de quién fue en esencia Minerva Mirabal. Una de las 3 hermanas malograda por la tiranía de Trujillo. Y hoy es día de la no violencia contra la mujer. Pero si se conociera Minerva, si su ejemplo se multiplicara, señores, tendríamos un país de verdad, pero hay un problema. Eso no le conviene al ejercicio del poder. Porque el poder se ceba del desconocimiento. Y se ceba también de la arbitrariedad. Abusa también porque la gente no entiende que tiene que hacer causa común con el abusado. Ante un abuso, usted se pone al lado del abusado, no del abusador. Aquí se aplaude al abusador. Aquí todo el mundo se pone del lado del abusador, del que precariza los derechos. Eso no puede ser. Ese señor Maldonado, le variaron la medida de coerción. Lo volvieron a mandar a la prisión. Señor, pero señor, usted no fue a la escuela. Bueno, claro, debo de reconocer que esta gente ya eran jueces de corte cuando el Código Procesal Penal se instauró. Y ellos no saben que la medida de coerción tiene un fin instrumental solamente, que es para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Pero ese imputado no fue 3 veces ante usted en libertad. No se presentó de forma volitiva, sin que nadie lo fuera a buscar preso a su casa. No se presentó ante usted. Entonces él no reviste peligro de fuga. Además, yo siempre he dicho que el peor enemigo de un juez es otro juez, porque ese juez dio una buena decisión. ¿Y qué hacen los jueces de la Corte de Apelación cuando dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con usted? Meterlo en un problema, en un cuestionamiento, ante el cuestionador eterno, que es el Ministerio Público. ¿Me está entendiendo por dónde voy? Así es. Porque el juez lo que está diciendo, no, usted se equivocó, juez. Usted no es juez nada. Aquí los jueces somos nosotros, pero los jueces alineados. Y es asqueante lo que ellos han hecho. Y eso es vergonzoso. Y que un país tenga jueces de esa calidad, eso es vergonzante. Yo no tengo problema, óyeme, porque si algún día a mí me toca caer preso y ser sometido a un proceso y que me pidan prisión preventiva, me la van a dar con más gusto. Pero de antemano yo estoy poniendo, no mi barba en remojo, tiene un dejo de egoísmo lo que yo estoy diciendo, porque justamente yo lo que no quiero es verme, ni ver a una persona que a mí me duela, que yo quiera, que yo aprecie, sometido a los embates, sometido a un sistema y sometido a una clase judicial como esa. Porque no hay decoro en hacer ese tipo de cosas. ¿Qué hizo el juez? ¿Se equivocó? No. ¿El juez falló contrario al derecho? No. ¿El juez cogió unos cuartos? No. ¿El juez era corrupto? No. Ah, no, pero los que son corruptos entonces, porque eso es prevaricación, porque usted no tiene ninguna razón para modificar esa decisión, porque como le dije, es la presencia del imputado lo único que procura una medida de coerción. Entonces hoy, ¿a quién aplauden? La gente se ceba de los abusos. El dominicano está, óyeme, alineado con ser martillo y martillarle la cabeza al otro, porque eso es lo que gusta aquí. El discurso más aplaudido es el discurso más oprobioso, el que más daño haga a alguien. Oye, ¿y cuándo nosotros vamos a volver nuestro paso hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia el ejemplo de la piedad? ¿Cuándo? ¿Cuándo volveremos la vista a las Escrituras? ¿Cuándo?
¿Usted quiere decir algo, licenciado? Sí, con relación a tu comentario, Valentín, o sea, y es lo que he dicho mucho en los medios, en estos medios de comunicación, y es que obviamente todo el proceso judicial debe estar revestido por un debido proceso, como tú bien dices, y obviamente la persona que se está culpando hay una presunción de inocencia hasta que haya una sentencia definitiva, y entiendo que en algunos procesos que hemos visto, que se han ventilado por los medios de comunicación, quizá no el debido proceso que nosotros conocemos como abogados, no se ha estado llevando a cabo, y obviamente hay un poder judicial que obviamente que se supone que tiene un principio de objetividad, independencia, legalidad, que está mandado por la Constitución de la República e imparcialidad, deben acoplarse a esos principios y obviamente todo y llevar un proceso con todas las garantías de debido proceso al artículo 69 de la Constitución. A mí me gustó mucho lo que tú dijiste, la iniciativa que estaba llevando el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, con relación a las constituciones infantiles. El Tribunal Constitucional también tiene un proyecto parecido para llevarlo conjuntamente con el Ministerio de Educación y también Educación Superior. Y es que nosotros como ciudadanos, tú puedes ir a las calles y preguntar, conocemos poco de cuáles son nuestros derechos y cómo nosotros podemos a nuestras autoridades de que ellos cumplan con resguardar esos derechos que nosotros como ciudadanos tenemos. Entonces es importante que ese proyecto se continúe, ya el eventual candidato del PLD lo inició y entiendo que obviamente los ministerios de educación que están llamados a esa tarea de formación tanto ciudadana y ética que debe tener moral y cívica, que sería como la materia que estarían impartiendo esa materia. Entiendo que es importante que nosotros como ciudadanos conozcamos nuestros derechos para que así no sucedan ese tipo de cosas que tú tanto has denunciado en estos medios de comunicación y toda persona pueda tener sus derechos, que es lo que nosotros decimos, un debido proceso, presunción de inocencia. Claro. En el caso de este señor Maldonado, no conozco bien la sentencia, no te pudiese decir quizá una opinión profunda sobre el de manera de fondo sobre el tema, pero habría que ver si verdaderamente ahí se cumplió con el debido. ¿Qué llevó a la jueza a tomar esa decisión? Y entiendo que hasta el momento Maldonado es, vamos a decir, inocente hasta que se pruebe hasta que haya una sentencia, tiene un principio de presunción de inocencia, entonces vamos a esperar que... Pero lo importante aquí, y es el punto que yo quiero resaltar de tu comentario, es que todo proceso judicial debe estar vestido por un debido proceso, por garantías por lo menos mínimas, que está el Código Procesal Penal y están en las leyes dominicanas. Yo solamente quiero hacer un llamado, finalmente, de mi parte, para pasar un tema que sea menos pesado, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, además de que tenemos que hablar un poquito, y este tema está llamado a hacerlo, sobre la violencia de género e intrafamiliar y sobre el peso específico histórico de las hermanas Mirabal en un día tan importante como este día. Pero yo quiero llamar la atención y pedirle a personas que yo respeto y quiero mucho a distancia, pero que pasaron por el tamiz de un proceso penal y que saben la importancia de lo que es el debido proceso, de la necesidad de debido proceso. A Andrés Bautista, es presidente del Partido Revolucionario Moderno, al presidente de la Cámara de Diputados, actualmente Rafael Pacheco. Yo quiero pedirles a ellos que se pronuncien públicamente sobre la necesidad del debido proceso, porque ellos pudieron ser víctimas de eso que está siendo víctima este ciudadano. Yo no digo que sea inocente ni culpable, simplemente que él debió, como fueron ellos también en su momento, asistir a un proceso del que se presume inocente, según la Constitución de la República, en estado de libertad. En estado de libertad. ¿Por qué? Porque un juez lo consideró. Porque un juez tomó en cuenta los presupuestos que le adornaba. Y porque después él demostró que es una exigencia del artículo 229 del Código Procesal Penal, la actitud que voluntariamente asume un justiciable en un proceso o en uno anterior, en este proceso del que está siendo sometido o en uno anterior. Entonces, la gente no entiende de la importancia del debido proceso y por eso pongo a estas personas claramente inocentes que fueron sometidos a procesos penales en la República Dominicana, siendo inocentes, presumidos inocentes, en su momento, en un momento ulterior, tratados como inocentes en la Suprema Corte de Justicia que presidía la hoy Procuradora General de la República, que ha creado una distancia abismal entre la jueza y ella, porque la jueza, plausible y maravillosa, extraordinaria, la que dijo recientemente
que se ha cebado el Ministerio Público en pedir prisión preventiva y que eso era un error. Y hoy vemos nosotros que ellos les rinden culto justamente a todo cuanto dice doña Miriam. Ellos, de antítesis, de forma contraria, les rinden culto a la prisión preventiva y van justamente elevando esa contradicción eterna que tiene el Ministerio Público hacia lo interno. Pero entonces estas personas, estos prohombres, estas personas buenas, que saben que mañana, porque esto es muy cíclico y circular, mañana puede ser Juan Ramón Gómez Pérez. Juan Ramón Gómez Pérez o Valentín Medrano. Yo estoy siendo egoísta, o un hijo mío, o un hermano mío. Y yo lo único que quiero no es que haya impunidad. Es que se privilegie el debido proceso de ley. Y aquí los primeros que no lo respetan son los jueces. Son los jueces. Por miedo, por lo que sea. Y no es verdad que bajo ningún concepto yo, en términos personales, y espero que aunque sea mínimo, un grupo de dominicanos no se doble. Que no se doble. No puede ser. Todos los días mueren personas. Si usted tiene que morir por un buen y noble ideal que le hace falta y bien al pueblo dominicano, muera por eso. Muera por eso. Muera con las botas puestas. Duerma sin ropa. Como decían para asustar a la persona. Pues duerma sin ropa, pero defendiendo. Duerma con ropa, será. Bueno, con ropa, perdón, sí. ¿Cómo duerma sin con ropa. ropa, Sí, no, Valentín? de verdad, la gente duerme sin ropa. Duerma con ropa. Con ropa puesta de trabajo, para que lo sometan mañana, porque el amedrentamiento a jueces por parte del Ministerio Público, la persecución que yo lo anuncié el 23 de septiembre, y me atrevo a decirle algo más todavía, falta mucho por ver, pero también le puedo asegurar que no van a triunfar, porque no es verdad que los malos siempre ganan, no pueden ganar. La vida no está hecha para eso. Entonces yo le pido a ustedes, abusadores del derecho, dense una miradita hacia Dios, que ese no es su ejemplo. Ese no es su ejemplo, ni es lo que procura. Porque ustedes, obviamente, decidieron en aquella sabia parábola, dar al hombre lo que es del hombre y apartarse de Dios, y no debe ser así. No debe ser así. Eso que se hizo con Juan Maldonado es un abuso. Es una arbitrariedad. Y la cometieron gente que todo el mundo sabe que le responden a intereses, que están adoquinados con uno de las dos partes dentro del proceso. Y eso también es nauseabundo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero vamos a cambiar de tema.